acuerda, claro. Vale, las solicitudes de verificación de inscripción se votaron en dos veces. Sí que se votaron en dos veces. Separada. Tienen independencia, no pasa nada. Sí, sí. Pues toma. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno correspondiente al mes de septiembre, un pleno extraordinario por motivo de la celebración de la Feria de San Miguel. Antes de pasar al primer punto del día, justificamos la ausencia del señor Mendieta por enfermedad, ¿de acuerdo? Con lo cual no va a estar presente en este pleno. Pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el 27 de julio de 2017. ¿Alguna cuestión al acta? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. No, con respecto al acta, en realidad nada. Solamente recordar que todavía no tenemos aprobado el acta del 29 de junio, que no vino al pleno pasado y entonces está sin aprobar todavía. Muy bien, pues toma nota la secretaria, no lo sabía. Bien, si no hay ninguna cuestión al acta, pasamos a aprobación del borrador de la celebrada, del acta del pleno celebrado el 27 de julio. ¿Votos a favor del acta? Bien, se aprueba por unanimidad de los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es solicitud de bonificación de ICIO. Para eso tiene la palabra la señora interventora. El primer dictamen adoptado en esta materia por la Comisión de Hacienda es el de conceder una bonificación del 50% por circunstancias histórico-artísticas a la Fundación Huerta de San Antonio y a 3 particulares, de acuerdo con los informes técnicos. En este caso, el acuerdo se adopta por unanimidad. Y posteriormente, en relación con el adjudicatario de las obras que se ejecutan en el Colegio Público Juan Pascual por cuenta de la Junta de Andalucía, considerando el informe desfavorable por haberse presentado fuera de plazo, se propone al Pleno desestimar la solicitud por extemporánea. En este caso, se abstuvieron los señores Robles, Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Perdón, sí. Bueno, aclarar la circunstancia que creo que en la Comisión de Hacienda, si no recuerdo mal, se quedó encima de la mesa ese último expediente. Sí. La Junta de Portavoces se sacó. La comisión se... O sea, que uno de los expedientes quedó sobre la mesa en la Junta de Portavoces. Vale. La Junta de Portavoces no la conocía. Entonces, se votaría solo el primero de los acuerdos, adoptado por unanimidad, de concesión a la Fundación Huerta de San Antonio y a 3 particulares. Pues entonces, solamente tiene la palabra el señor Robles. Sí, bueno, para aclarar la posición del Grupo Popular, tanto en la comisión como efectivamente la Junta de Portavoces. En la comisión lo que hizo el Grupo Popular, porque se pusieron encima de la mesa una serie de circunstancias, de argumentos para, de alguna manera, no perjudicar la obra y, en este caso, al adjudicatario. Lo que pasa es que, lógicamente, la postura del Grupo Popular, puesto que los informes eran en contra, pero por esa circunstancia de no perjudicar ni al colegio ni al constructor, lo que hicimos fue abstenernos. Lo que pasa es que después se nos dijo que lo que había que hacer era desestimarlo completamente. Y nosotros lo que le dijimos al portavoz de la comisión, al vicepresidente de la Comisión de Hacienda, es que nosotros no queríamos perjudicar ni ponernos nuestra postura en contra, puesto que había argumentos a favor y otros en contra, en el sentido, digo argumentos, no informes técnicos, que los informes estaban en contra, pero sí que había argumentos de no perjuicio hacia el constructor y hacia el colegio. Por lo tanto, nosotros nos abstuvimos, porque también se nos dijo que nos pusiéramos en contra para llevarlo todo junto, y dijimos que la responsabilidad del voto era del equipo de gobierno. Nosotros ni decíamos que no ni decíamos que sí, y nos abstuvimos. Con posterioridad, en la Junta de Portavoces, ese asunto, por evitar esa postura discordante, se llegó al acuerdo de no traerlo a pleno, dejarlo encima de la mesa, para que se revisara de alguna manera el expediente y buscar alguna fórmula
de poder tener algún tipo de informe que pudiera posibilitar que todo el mundo pudiera aprobarlo sin ningún tipo de cortapisa. Bien, agradecemos su intervención, señor Robles, pero como hemos dicho, ese punto en la Junta de Portavoces se decidió por todos los grupos que estuvieron en la misma que para buscar una posible solución, si es que la había, nos dábamos un poquito más de margen, con lo cual yo creo que su intervención iba en el mismo sentido que ya se ha dejado. Y es un expediente que ha quedado fuera del orden del día, con lo cual pasamos a votación el único expediente que queda encima de la mesa. ¿Votos a favor? Se aprueba con los votos asistentes. La señora María del Mar Garrucho ha pedido salir un momentito, con lo cual está ausente en la votación. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aumento del límite del complemento de gratificaciones extraordinarias. Ay, perdón, me salta uno. Estamos hoy todos. Reconocimiento de facturas tramitadas sin crédito presupuestario. Tiene la palabra la señora interventora. Para alumbrado público y la factura A20 por importe de 9.152,25 por el mismo concepto. Se abstuvieron en la presente votación los señores Robles Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muchas gracias. Intervención en este punto. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, es norma de mi grupo cuando lo tenía y ahora como no ha escrito, que el reconocimiento de la factura sin crédito votar favorablemente a ella y en esa misma tesitura vamos a seguir. Consideramos que el trámite no es el adecuado, como bien dice el informe de la intervención municipal, pero consideramos que es un trabajo que se ha realizado, unos bienes que se han adquirido y por tanto no se puede dejar de pagar. Por tanto, vamos a votar favorablemente este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. ¿Más intervenciones? Bien. Pasamos a votación el punto. ¿Voto a favor del reconocimiento de facturas tramitadas sin crédito presupuestario? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables del señor Martínez, del Partido Socialista y con la abstención de los miembros presentes, no, y con la abstención del Partido Popular, porque ya se ha incorporado la señora Delgado Garrucho. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ahora sí, aumento del límite del complemento de gratificaciones extraordinarias. Tiene la palabra la señora interventora. A propuesta del presidente de la comisión y previo informe de la intervención municipal, que es desfavorable porque supondría superar el límite del 10% establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 861/1986, se propone dictaminar favorablemente la propuesta de determinar en el presupuesto la cuantía global destinada a la asignación de gratificaciones, elevando la cuantía consignada en el presupuesto municipal a 500.000 euros. Votaron en contra del presente acuerdo los señores Robles Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias. Bien, en este punto, igual que en el siguiente, verdaderamente cuando han llegado a este pleno, pues yo me he abstenido siempre, ¿no? Una serie de circunstancias que voy a repetir ahora también, pero voy a votar ahora a favor porque la situación es distinta a como ha sido. Bien es cierto que este pleno fija las cuantías, lógicamente, de las productividades y, sin embargo, la distribución es optativa por parte del alcalde o alcaldesa. Entonces, aquí lo que yo voy a votar a favor, pero sin embargo quiero llamar la atención y creo que se hace totalmente y absolutamente necesario que se establezca un reglamento que de alguna manera pues contemple cómo se entregan esa gratificación, el complemento de productividad y la gratificación extraordinaria.
Es obvio que la plantilla hay que aumentarla, porque si no, no habría tanta gratificación extraordinaria, lo que comúnmente llamamos como hora extraordinaria, y, lógicamente, pues la valoración de puesto de trabajo es que ya brilla, es totalmente necesaria que se haga. Por tanto, voy a votar que sí, pero sí quiero llamar la atención sobre el tema de valoración de puestos de trabajo y de un reglamento que, de alguna manera, regule la concesión de estas productividades, que la cuantía la fija el Pleno, pero la distribución corresponde a la Alcaldía. Muchas gracias. Usted hizo esa sugerencia en la comisión y, bueno, pues el equipo, pues lo hace ahora, la recogemos y, bueno, pondremos en marcha las posibilidades y qué abanico se contemple. Y como habitualmente este equipo de gobierno trabaja en las comisiones, pues ahí será donde se verá más claramente la idoneidad o no de ese reglamento. Yo, como efectivamente usted ha dicho, eso es potestad del alcalde o alcaldesa, en este caso, en esta legislatura mía, pero tenemos que tener en cuenta que yo personalmente no tengo ningún problema en que exista un reglamento que dé más criterio en ese reparto. ¿De acuerdo? Y más intervenciones. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, la verdad que es sorprendente cómo el compañero de Izquierda Unida cambia, bueno, ahora del grupo no adscrito, cambia su mensaje, su actitud, porque en la anterior corporación, cada vez que se hablaba de estos temas, era rotundo y claro en contra, porque el Partido Popular era malo, malísimo y gestionaba muy mal los recursos humanos y regalaba gratificaciones y productividades por doquier. Bien, pues parece que es que nos van a dejar casi buenos los actuales gobernantes. Y eso que prometieron justo cuando acababa la legislatura, que nada más empezar su mandato solucionarían el problema de un plumazo, iban a hacer una RPT, pero vamos, en los primeros meses, una RPT que evitara que hubiera productividades y gratificaciones. Claro, cuando eso no se hace y cuando se aprueban presupuestos y se le recomienda y se le dice que, puesto que la situación del personal actual es la que es y los servicios hay que prestarlos en condiciones, pues que los presupuestos se le quedan cortos en cuanto a productividad y gratificaciones, pero no nos hacen caso, nos dice que somos malos, malísimos, que eso se hacía antes, que era cuando se despilfarraba el dinero haciendo ese tipo de concesiones de gratificaciones y productividades, pero que ellos no, que ellos hacían unos presupuestos mucho más equilibrados, con unas cuantías mucho más inferiores y que los malos eran los anteriores, que era lo que despilfarraban. Siempre hemos dicho que el tiempo pone a cada uno en su sitio, siempre hemos dicho que se quedaban cortos y un año tras otro, lo que pasa es que cada vez se van superando más, se quedan cortos y llegan a límites insospechados. Porque a esta altura, incrementar hasta el techo de 500.000 euros, incrementar hasta el techo de 750.000 euros la productividad, que estamos hablando ya de 1.250.000 euros, cuando prometían en campaña electoral que eso se iba a eliminar y que iban a poner encima de la mesa las soluciones, porque ellos sí dialogaban con los trabajadores y iban a hacer una RPT con carácter inmediato para solucionar este problema. Pues miren ustedes, nos encontramos ante la desagradable sorpresa que se han quedado cortos una vez más y que han aumentado los límites de gratificaciones y productividades pues a límites, vamos, de récord. Por lo tanto, la credibilidad de sus afirmaciones en esta materia queda por los suelos. Y, evidentemente, el Grupo Popular va a votar en contra porque a esta altura de mandato, que han pasado más de 2 años, no han puesto solución al tema de gratificaciones y al tema de productividades vía RPT, que es como hay que hacerlo, y evidentemente este sí que es un despilfarro de productividades y gratificaciones con mucho más personal que tenía el ayuntamiento, porque aquí hay que recordar que han incrementado la plantilla con todo el personal que antes no era del ayuntamiento, por ejemplo, con el tema de Endesa. El anterior equipo de gobierno distribuía el dinero como podía, de la mejor manera posible, prestaba un buen servicio y por lo menos se le veía el color. Pero es que ahora, además de gastarse mucho dinero, ni siquiera se le ve el color, porque la ciudad está bastante más sucia y la ciudad tiene bastante más problemas de seguridad que no antes, cuando los malos malísimos eran los del Partido Popular. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Bien, hay algunas circunstancias que deben de explicarse, porque los momentos y las circunstancias de la corporación del Partido Popular pues no son las mismas que las circunstancias actuales.
Principalmente el razonamiento de este aumento viene dado al aumento también de las actividades distintas en distintas áreas, culturales, deportivas, turísticas, que se celebran desde el Ayuntamiento de Úbeda para la ciudad, para sus ciudadanos, y que redundan de forma beneficiosa en la economía y en la vida de la ciudad. Tanto es así, bueno, que no es que lo diga el portavoz del equipo de gobierno, sino que de todo es sabido que ese aumento de actividad pues hace que a Úbeda lleguen muchísimas más personas de fuera. Decir que, hombre, que es que Úbeda está siendo referente en ese dinamismo de ciudad y que, por lo tanto, se superan agendas programáticas como la de la capital. Estamos por encima de en actividades por encima de grandes ciudades de Andalucía. Eso es un beneficio para la ciudad, nosotros lo entendemos así, pero eso supone también un esfuerzo económico para las arcas municipales, porque, por supuesto, para cada actividad, limpieza antes de la misma, limpieza después, tráfico, mantenimiento, seguridad. Y este último tema, la seguridad, también es una cuestión principal. Las circunstancias mandan y es verdad que por las circunstancias que vivimos en el país y de seguridad, pues nos vemos en la responsabilidad de mejorar también todo lo que conlleve a aumentar la seguridad de las actividades, de todas aquellas actividades que se celebran, de todas aquellas aglomeraciones que existen en la ciudad. Somos una ciudad turística, recibimos a mucha gente y el servicio que tiene que hacer la policía local en colaboración con la Policía Nacional, pues ese esfuerzo de servicio de seguridad pues tiene que verse incrementado. Eso se traduce también en gratificaciones y productividad y, por lo tanto, sensatez y responsabilidad del equipo de gobierno para que se solucionen los problemas de la ciudad y se den los servicios adecuadamente, en base siempre, como digo, a las necesidades de la ciudad. Pero es que a esto se le suma otros problemas tales como ese límite de contratación que tenemos a través del Gobierno de España, que nos prohíbe, que nos asfixia a las administraciones locales a contratar y que tiene una tasa de reposición súper rígida, que no nos permite contratar. Y bueno, de todo es sabido también que en la plantilla de policía y en otros servicios hay falta de personal y, por lo tanto, si hay falta de personal, pues esas horas se tienen que traducir en un esfuerzo de la estructura laboral del ayuntamiento. No solo eso, sino también es cierto que ya nosotros, de momento que llevamos 2 años y pico gestionando, pues hemos avanzado muchísimo más en materia para solucionar esta cuestión, más que los 4 años que tuvieron el Partido Popular. 4 años no dieron ninguna solución, nosotros estamos en otras circunstancias, como digo, un aumento de la programación, de las actividades, un aumento de la seguridad, pero además, por supuesto, estamos trabajando en la resolución de una RPT que está muy avanzada. Como saben los trabajadores del Ayuntamiento, se ha dado respuesta a las alegaciones y que, por supuesto, va a ser una realidad en esta legislatura, que bueno, pues sobre todo va a solventar problemas tales como esas productividades fijas y continuas, ¿no? Pero aún así tenemos el déficit de plantilla, somos conscientes y por eso pues estamos trabajando, por ejemplo, para sacar 3 puestos de trabajo de oferta de empleo público, mejorar la estructura del servicio policial, ahora en oposición interna pues de 2 oficiales y de un subinspector para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento y estamos poniendo medidas en marcha. Estamos trabajando y eso se está notando. Y bueno, pues sí decir que hay una diferencia fundamental entre la gestión del Partido Popular y la gestión del equipo de gobierno actual del Partido Socialista. La diferencia es que sí, que el Ayuntamiento de Úbeda, el actual equipo, se ve obligado a aumentar ese límite de gratificaciones, que el Partido Popular lo hacía con mucha menos actividad y sin tantos otros inconvenientes. Pero es que además no solo es que aumentase las gratificaciones, sino que también pues consolidaba y daba servicios, gastaba dinero externalizando y contratando servicios, pues como puede ser el de limpieza o como puede ser, por ejemplo, el de vigilancia privada, que en un momento determinado, el anterior mandato, en vez de aumentar esos límites a la policía local, lo que hizo la genial idea del anterior equipo de gobierno fue pagar a una empresa privada de vigilancia para supuestamente pues, vigilar los edificios municipales. Por lo tanto, yo creo que sensatez, argumentos encima de la mesa y vamos a aumentar dentro de una política de previsión al alza,
que ni siquiera estamos convencidos, no llegaremos a gastar todo ese aumento de gratificaciones, pero somos un equipo de gobierno previsible y tenemos que hacerlo por responsabilidad. Gracias. Tiene la palabra el señor Martínez. Este es el último turno de intervención, digo porque llevan todos 2 turnos. Bien. Muchas gracias. Bien, yo en respuesta al señor Robles tengo que decirle que desde mi grupo municipal, cuando lo tenía, y ahora personalmente, cuando se han planteado cuestiones de este tipo, siempre nos hemos abstenido. Nos hemos abstenido porque, si bien era cierto que teníamos había que pagar las horas que se echaban, lógicamente, sé que había un trabajo realizado y hay que pagarlo, y yo nunca me he opuesto en mi razón de funcionario en excedencia. Entonces siempre nos hemos tenido. En cuanto a lo que es el reglamento que yo he planteado aquí, ni me lo he inventado cuando estaba en la Izquierda Unida ni cuando ahora estoy en el grupo de no adscritos. Es decir, es una vieja reivindicación de los sindicatos, un reglamento que regule las productividades, ni más ni menos. Y, hombre, yo he cambiado el voto y he dicho que ahora iba a votar a favor, como voy a votar a favor de este punto y en el siguiente, porque las circunstancias no son las mismas. Hay que tener en cuenta la cantidad de policías y bomberos que se han jubilado y la cantidad de policías que han pasado a segunda actividad, y los servicios hay que cubrirlos. O sea, que las circunstancias no son las mismas. Y como no son las mismas, pues está más que justificado, bajo mi óptica, que este aumento en estas partidas hay que hacerlo. Por tanto, no veo inconveniente en cambiar el voto de la abstención anterior en otras ocasiones a votar positivamente en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, decirle al señor Martínez que se pase por el Parque de Bomberos, que verá que hay 2 incorporaciones nuevas, por si no lo sabe, que hay 2 nuevos, y que aquí no se compensa las jubilaciones. Yo lo que quería, sobre todo, es decirle al señor Lozano que rectificara o modificara una de las afirmaciones que ha hecho, porque ha dicho que el equipo anterior de Gobierno se gastaba el dinero en supuestamente vigilar los edificios municipales. Yo le tengo que decir que no es supuestamente, se vigilaron los servicios municipales. No ponga en duda el destino de ese dinero, porque deja aquí entrever que se malversó esos fondos. Si se pagó vigilancia y seguridad para vigilar edificios municipales, no es supuestamente, sino que se vigiló los edificios municipales, que hicieron falta por recomendación del anterior jefe de policía y porque las circunstancias así lo aconsejaban. Al igual que este equipo de gobierno también tuvo bien, cuando lo decidió, utilizar vigilancia privada para vigilar la estación de autobuses. Por lo tanto, cuando un equipo de gobierno necesita puntualmente una seguridad privada, pues sencillamente la contrata y hace su función. Igual que hicimos nosotros, hicieron ustedes, pero yo nunca diré supuestamente para vigilar la estación de autobuses, sino que vigilaban la estación de autobuses. Y esas precisiones hay que tener cuidado porque queda por escrito y la gente puede interpretar que hicimos algo que no era lo correcto o para lo que estaba destinado el dinero. Por lo tanto, precisión en algunas de esas afirmaciones que pueden tener luego repercusiones. Y bueno, todo lo que nos ha dicho es un pequeño mitin para justificar que han pasado 2 años y medio y que la triste realidad es que la RPT no está. No está. Y según ustedes, en campaña electoral, en unos meses iba a estar. Pues mire usted, ya han pasado más de 24 meses. No sé cuál es el límite de esos meses a que usted se refería. En cualquier caso, es un argumento que no es de recibo. Y yo también le voy a pedir, ya que ha dicho que este aumento de productividad y gratificaciones es porque se va a incrementar la seguridad en la ciudad, a mí me gustaría, puesto que usted así lo ha dicho, que a la mayor brevedad nos faciliten el incremento de esas productividades y gratificaciones en el ámbito de la policía local, para justificar que efectivamente se han incrementado esas horas extraordinarias que en policía de gratificaciones o en productividad, y así las podremos comparar con los servicios de otros años y veremos a ver si hay más o menos vigilancia física de personas en la ciudad, porque claro que se va a incrementar la seguridad con un tipo de actuaciones y de actuaciones urbanísticas para mejorar la seguridad por los acontecimientos a nivel nacional. Pero, como usted ha dicho y ha justificado que la productividad de las gratificaciones es para incrementar también la seguridad, pues nos hace un estadillo y nos dice a ver en qué se diferencia esas horas extras y esas gratificaciones y productividades de otros años. Queremos ver ese incremento concretamente
en ese servicio. Y, hombre, decirle que ustedes están manejando muchísimo personal con los planes más 30 y menos 30 y se está incorporando mucho personal a este ayuntamiento y no hay necesidad de aumentar productividades y gratificaciones. Por lo tanto, también me gustaría saber en qué se incrementa esa productividad y gratificaciones para saber a qué servicios han ido exactamente. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Bien, respecto a la cuestión de a qué servicio va dirigido, está claro, estructuralmente y continuamente lo hemos estado explicando, que el principal problema viene de las plantillas de bomberos y policías, y de hecho lo que hemos estado haciendo es trabajar en una solución que, como bien usted dice, bueno, pues hemos conseguido aumentar la plantilla de bomberos, pero es que lo hemos conseguido aumentar nosotros. Usted tuvo la oportunidad y no fue capaz de hacerlo, no fue capaz de realizarlo, ni tampoco con la policía local, y nosotros sí. Eso es resolución de problemas de plantillas estructurales y eso es capacidad de gobierno. También pide esos datos, lo va a tener, porque además que contundentemente la mayor parte pues viene de esos dos servicios que tienen que ver con la seguridad, como ya se le ha explicado en otros plenos anteriores. Respecto a la RPT, le repito, usted no movió ni un dedo. El Gobierno del Partido Popular no hizo absolutamente nada por reestructurar este ayuntamiento y reajustar las deficiencias que tienen en la estructura laboral. Y este Gobierno, con contundencia, lo está haciendo, lo está consensuando, lo está trabajando y lo está haciendo codo con codo con los sindicatos, escuchando las alegaciones de los trabajadores. Y tanto es así que estamos ya en una fase muy avanzada, muy avanzada, la resolución de las alegaciones que los propios trabajadores han aportado. Por lo tanto, esa es una solución verídica, real, que está encima de la mesa, que está en marcha. Usted, 4 años, nada. Dos modelos distintos. Usted ha reconocido, aquí ha intentado confundir, yo no he querido decir, yo he dicho lo que he dicho, no he querido decir nada absolutamente de lo que usted propone, y lo importante es que usted ha reconocido que hay dos modelos distintos. Uno de externalización, de contratación de empresas de fuera para cubrir ciertas deficiencias en ciertos servicios, que esos también se pagan, y nosotros hemos decidido pues, aumentar, hacer un esfuerzo con la plantilla actual de policía y de otros servicios, mantenimiento, limpieza, para cubrir ese trabajo. Estamos aumentando el límite de gasto, en este caso de gratificaciones y productividad, porque bueno, lo estamos haciendo desde la casa, el cinturón se está apretando desde casa y es dos conceptos distintos. En vez de externalizar servicios, pedir un sacrificio a los trabajadores. Y, por lo tanto, totalmente justificado, porque además las circunstancias no son absolutamente las mismas. Les repito, dos motivos principales. Uno, el aumento de actividades está en boca de todo el mundo de la relevancia que está cogiendo la ciudad de Úbeda a nivel provincial y autonómico a la hora de actividad, movimientos, deportivas, culturales, turísticas, y eso es una realidad, todo el mundo lo dice, hay más actividad que en la propia capital de provincia. Y eso se traduce en un esfuerzo de los trabajadores y en horas extras. Y también el de la seguridad, y usted lo sabe, además lo ha reconocido también en su intervención, lo ha reconocido que este equipo de gobierno está trabajando desde la Comisión de Seguridad, efectivamente, en poder medidas específicas y especiales que anteriormente no se estaban haciendo. Lo ha reconocido, y esos son los dos argumentos de peso, especialmente sabiendo además que el índice de delitos en la ciudad ha mejorado y que son datos que vienen de la subdelegación del Gobierno. Por eso, responsabilidad, trabajo y solución a los problemas del ayuntamiento para tener los mejores servicios que merecen los ciudadanos de Úbeda. Gracias. Bien, pasamos a votación el aumento del límite del complemento de gratificaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del señor Martínez, del Partido Socialista, y con los votos en contra del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es aumento del límite de complemento de productividad. Tiene la palabra la señora interventora. A propuesta del señor presidente de la comisión y previo informe de la intervención de 13 de septiembre de 2017, que en este caso no es desfavorable,
indicando que corresponde al Pleno la aprobación de dicho incremento, la propuesta es la de incrementar el límite global establecido en el presupuesto y destinado al complemento de productividad a 750.000 euros. Votaron en contra los señores Robles, Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien, como el debate le afecta al que hemos tenido en el punto número 4, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del señor Martínez, del Partido Socialista, y con el voto en contra del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la resolución de alegaciones formulada a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público y prestación del servicio de carpa en el recinto ferial y aprobación definitiva. Tiene la palabra la señora interventora. Considerando las alegaciones presentadas por un particular en el plazo de exposición pública a la tasa indicada, he visto el informe de intervención de 15 de septiembre. Se propone al Pleno, primero, desestimar las alegaciones formuladas a la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público y prestación del servicio de carpa en el recinto ferial, y elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la citada ordenanza, publicando su texto íntegro en el BOP a efectos de su entrada en vigor. Votaron en contra los señores Robles, Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, voy a votar según el informe técnico de la intervención municipal, es decir, en el sentido de desestimar las alegaciones formuladas. En primer lugar, porque bueno, que no queda claro si el alegante tiene legitimidad para alegar, queda un poco la duda en el informe, y en segundo lugar porque las alegaciones que hace no son estrictamente sobre la ordenanza fiscal en sí, ¿no? Ya he tenido ocasión de decir en otras ocasiones que el costo que se va a pedir a los peticionarios de casetas pues es muy ajustado a la realidad, y ponía el ejemplo que yo he sido casetero y lo que había que desembolsar por unas causas o por otras era prácticamente lo que se ha planteado, ¿no?, en la ordenanza. De todas formas, lo más positivo que veía en este aspecto era que se había consensuado con el colectivo que mayor aportación hace a la feria, es decir, el colectivo de Semana Santa de las cofradías, que es el que más monta en feria, y por tanto pues no había nada que hacer. Entonces, vamos, nada que hacer en sentido negativo, ¿no? Entonces voy a votar por estas razones, voy a votar favorablemente a que no se admitan estas alegaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Tiene la palabra el señor Robles. Sí, para dejar de manifiesto el mismo posicionamiento que tuvimos en la comisión, y es que consideramos, porque además así lo expusimos cuando se tocó este punto en el anterior pleno, que algunas de las cosas que afirma o que por lo menos pone encima de la mesa como dudas razonables el señor que presenta las alegaciones coinciden con nuestros argumentos, no todas, pero algunas de esas cosas sí coinciden con los argumentos que dimos en su momento. Por lo tanto, digamos que estamos parcialmente de acuerdo en las alegaciones que da este hombre. Por lo tanto, pues nuestro voto va a ser, igual que en la comisión, contrario a desestimarle completamente las alegaciones, puesto que en algunas cosas, ya digo, que coincide con nuestro posicionamiento. Por lo tanto, somos coherentes y mantenemos ese posicionamiento y el mismo que tuvimos en comisión. Por lo tanto, nuestro voto va a ser desfavorable a la desestimación completa de las alegaciones. El micro, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Bien, pues traemos una aprobación definitiva de una ordenanza que de verdad va a suponer una solución y una mejor apuesta por la infraestructura en el recinto ferial, con una parte fundamental, sin duda alguna, que son las carpas. Y decir respecto a la parte técnica y esas posibles dudas que bien que los informes pertinentes, legalmente establecidos, se cumplimentan debidamente, así lo acreditan los informes de las distintas áreas, y decir que efectivamente eso no le decide ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Los informes necesarios son los que son los que la legislación establece, y que por lo tanto pues así se acredita debidamente, y vamos a votar favorablemente según informes técnicos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación el punto. ¿Voto a favor de desestimar las alegaciones según los informes técnicos?
¿Voto en contra de desestimar las alegaciones? Bien, se aprueba la desestimación de las alegaciones con el voto del señor Martínez y del Partido Socialista y con el voto en contra del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dictamen de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016. Tiene la palabra la señora interventora. Muy bien, muchas gracias. Intervenciones. ¿Perdón? ¿Intervenciones? Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor del dictamen? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es expediente de modificación de crédito número 33/2017 para subvención nominativa a la Fundación Antonio Gutiérrez Moreno. Tiene la palabra la señora Medina, perdón. He dicho Moreno, es Medina. Tiene la palabra la señora interventora. Se adopta el acuerdo por unanimidad en la comisión, que consiste primero en aprobar la modificación de crédito por crédito extraordinario por importe de 3.000 euros en la aplicación 9240-480-01, subvención a la Fundación Antonio Gutiérrez Medina, financiándose con baja en la aplicación 231-2-480-04, subvención para la realización de actuaciones sociales. Segundo, someter el expediente a información pública durante 15 días para que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones mediante anuncio en el BOP, considerando que si no se presentan alegaciones en dicho plazo, el acuerdo se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Y tercero, en caso de que se eleve a definitivo sin nuevo acuerdo plenario, publicar el resumen por capítulo de la modificación en el BOP a efectos de su entrada en vigor. Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor del expediente de modificación de crédito? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto, que es expediente de modificación de crédito número 39/2017 para apertura de vial de conexión con la calle Cerámica. Tiene la palabra la señora interventora. En este caso también se adopta por unanimidad el acuerdo. Primero, modificar créditos por créditos extraordinarios por importe de 29.902,03 euros en la aplicación presupuestaria 151.0609.00, apertura vial, conexión, sector de suelo industrial, calle Cerámica, financiándose con baja en la aplicación presupuestaria 151.0.226.99, ejecuciones subsidiarias. Segundo, someter el expediente a información pública. Y tercero, en caso de que no se presenten alegaciones y se eleve a definitivo, publicar el resumen por capítulo de la modificación en el BOP a efectos de su entrada en vigor. Muy bien, muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Bien. Sí, tiene la palabra el señor Lozano. Sí, explicar muy brevemente, bueno, que nos parece una cuestión importante la conexión que se consigue en el polígono, la mayor parte del polígono con la ampliación del mismo, ya que bueno, pues le va a dar una mayor funcionalidad, un mayor dinamismo y sobre todo una reivindicación de los empresarios del polígono, que va a mejorar la visibilidad pues, de ciertas empresas y por lo tanto una cuestión bastante importante a resaltar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de este expediente número 39 de modificación? Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es expediente de modificación de crédito número 38/2017 para adecuación de campo de rugby. Tiene la palabra la señora interventora. Se propone al Pleno aprobar la modificación de crédito por crédito extraordinario por importe de 25.221,81 euros en la aplicación presupuestaria 342.0.780.00, adecuación campo de rugby en Safa Úbeda, financiándose con baja en la aplicación presupuestaria 151.2.609.00, estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Segundo, someter el expediente a información pública. Y tercero, en caso de que no se presenten alegaciones y se eleve a definitivo, publicar el resumen por capítulos de la modificación en el BOP a efectos de su entrada en vigor. Se abstuvieron en la presente votación los señores Robles Valenzuela y Delgado Garrucho y el resto votó a favor. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias.
Bueno, hay que hacer un poquito de memoria y recordar que ya en el anterior mandato, en la pasada corporación, pues se planteó también hacer un campo de rugby en unos terrenos que por unanimidad la oposición los desechamos. Y los desechamos prácticamente no por ninguna circunstancia, porque seguramente ahora se dirán otras, pero que básicamente era por lo costoso del proyecto, ¿no? Bien es cierto que en aquella época tampoco había tanta gente practicando el rugby. Hoy en día pues hay otra circunstancia, hay muchísima más gente, más ciudadanos, gente joven practicando el rugby, además lo están haciendo en unas condiciones malas, por ahí por el Parque Norte y tal, y por tanto es conveniente que esto se haga. Ya el convenio se aprobó en la comisión pertinente el día 19 de septiembre, y bueno, pues nosotros nos vamos a posicionar favorablemente, pero ya también tuve ocasión de decir en esta comisión que en tanto en cuanto se hiciera, que se hiciera con carácter, digamos, provisional, de manera que no sea definitivo, porque al fin y al cabo estamos dotando a una institución privada de unas instalaciones, ¿no?, que las vamos a condicionar nosotros, y bueno, pues que esto debe ser no solamente provisional, sino como máximo a medio plazo, ¿no? Lamento que no esté aquí el señor Mendieta, que bueno, ya se ha excusado su inasistencia, pero que sí quiero hacer mía, porque también me adhería a él, la comisión, cuando él planteaba, y quiero traerlo a colación porque él no está, y seguramente lo traería también si hubiera estado presente, él planteaba como solución, una solución definitiva, es la expropiación de unos terrenos que hay contiguos a la piscina y a lo que es el parque donde están las caravanas, que es terreno rústico, está llano y que se podía perfectamente expropiar, puesto que no sea muy costoso, que se ponga en marcha los servicios económicos del ayuntamiento para ver qué se puede hacer y instalar allí ese campo de rugby de forma definitiva. Es una propuesta que lanzó, no la hemos descabellada ninguno de los asistentes a aquella comisión y bueno, pues planteo desde aquí que se pueda estudiar esa posibilidad en tanto en cuanto, mientras tanto hay que darle, claro, solución a tantos jóvenes como están practicando el rugby, que lo hagan en unas condiciones más adecuadas por la seguridad de los que están asistiendo al Parque Norte y por la propia seguridad de los que practican el deporte del rugby. Por tanto, yo voy a votar favorablemente a esta propuesta. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, en este planteamiento, la verdad que yo vuelvo a sorprenderme cómo Diego Martínez, defensor de lo público, ahora de repente da su visto bueno a que se invierta en una entidad privada. Como está ahora mismo el patio en Úbeda, que están los colegios públicos, entre comillas, casi en pie de guerra, porque se le está facilitando mucho a los colegios concertados determinadas cuestiones. Están un poco cabreados porque pierden línea, están un poco cabreados porque se sienten un poco desatendidos. Y ahora, con total naturalidad, pues aprobamos aquí que invirtamos en un colegio concertado, que no tengo nada en contra del colegio concertado, pero que yo entiendo que en vez de invertir en el colegio concertado de la SAFA, insisto, no tengo nada en contra, lo que plantea el Partido Popular, que ya si hubiéramos empezado a poner las primeras piedras, cuando planteábamos en su momento el incorporar al complejo polideportivo del Viejo unos terrenos aledaños para poder poco a poco ir acondicionando esos terrenos y tener una superficie de hierba artificial que no solamente se iba a utilizar para el rugby, que se podía utilizar para otras cosas. Si ya hubiéramos empezado a poner esas primeras piedras en ese momento, pues seguramente hoy estábamos hablando de otra realidad. Claro que era costoso, como todo lo bueno es costoso, pero es que resulta que si se hubiera conseguido, con el esfuerzo de todos, y no poniendo piedras como siempre se le pusieron a todas las iniciativas del anterior equipo de gobierno, hubiéramos instado a otras administraciones que tienen más dinero que el Ayuntamiento de Úbeda, como puede ser la Diputación, que ha colaborado en gastarse mucho dinero en muchísimas infraestructuras en toda la provincia, pues poco a poco podíamos haber tenido una infraestructura que no hubiera salido todo el dinero de las arcas municipales, pues para tener esa superficie que hubiera sido referente en la provincia y me atrevo a decir casi en Andalucía, porque concentrar en un mismo complejo pistas de pádel, pistas cubiertas de polideportivo, piscinas, esa gran superficie de hierba que puede servir para jugar al fútbol, porque hubiera sido ya un césped que hubiera admitido las dos modalidades, que se hubiera practicado ahí el rugby
hubiéramos sido un referente en la provincia. Hubiéramos tenido un campo homologado perfectamente para traer campeonatos aquí de la provincia y me atrevo a decir que de Andalucía. Y seríamos un referente justo en el centro de la provincia de Jaén, porque hay muchos municipios, y aquí hay personas que practican el rugby y saben perfectamente lo que les estoy diciendo, hay muchos municipios que adolecen de esas instalaciones y que si hubiera esas instalaciones en Úbeda, pues Úbeda sería el centro donde vendrían a entrenar y a hacer sus competiciones. Por lo tanto, no era una idea absolutamente descabellada. Y lo que quiere el Partido Popular es dejar de manifiesto que esa es la verdadera dirección en la que tendríamos que apostar todos, que tengamos ese complejo complementado con esa superficie de hierba artificial adaptada y poder jugar al rugby, al fútbol o a otras modalidades que se pudieran plantear. Por lo tanto, nosotros, evidentemente, claro que estamos a favor de que se haga lo que haga falta para que el rugby poco a poco se implante en Úbeda, porque hay mucha gente que lo practica, aunque parezca que son pocos, y porque además hay una afición que está, digamos, increciendo en todo lo que es la provincia y Úbeda podría ser un referente. En lo que no estamos de acuerdo es que lo que se invierta mucho o poco no se haga en terrenos municipales y se haga en un centro privado, en este caso un centro escolar concertado. Insisto, no teniendo nada en contra, evidentemente, de lo que es la SAFA y mucho menos de la práctica del deporte del rugby. Por lo tanto, lo que pretendemos y planteamos es que el mucho o poco dinero que de una vez se empieza ya a tomar conciencia, con cantidades más o menos ya importantes, y se va a dedicar al rugby, pues que se haga en sitios que sean municipales, con el objetivo de poco a poco tener una superficie de hierba artificial que pueda servir para practicar el rugby, porque además es lo menos costoso, porque resulta que allí tenemos unos vestuarios en el polideportivo cubierto que podían ser utilizados en las piscinas también para las personas que practicaran ese deporte y cambiarse allí, podían salir por la parte de atrás. Por lo tanto, vamos a optimizar recursos, vamos a utilizar lo que tenemos y vamos a complementar lo que no tenemos, pero no invirtamos en hacer algo fuera de lo que son las instalaciones deportivas municipales. Por eso nuestra posición, evidentemente, no es de ponernos en contra, pero tampoco nos vamos a poner a favor como gesto de esa protesta en el sentido de que pensamos que lo mejor es invertir en nuestros terrenos y de una manera contundente y pidiendo las subvenciones que hagan falta para que otras administraciones nos ayuden, porque, insisto, sería un campo que se utilizaría por toda la provincia, por su situación física y por esa afición tan importante que hay en la ciudad de Úbeda. Bien, tiene la palabra el señor Lozano. Gracias, señora alcaldesa. También en esta cuestión nos vemos obligados a explicar ciertas circunstancias, ya que se ha sacado la idea de antiguos proyectos, antiguas ideas, que no nos dejan de parecer promesas incumplidas, bien por la incapacidad de gobierno, bien por la incapacidad de solucionar o de escuchar a la gente. Lo que está claro es que del proyecto que se ha hablado aquí era un proyecto no de un campo de rugby. El proyecto que hay en el expediente que nosotros hemos buscado, porque ya que en esa época de gobierno no se nos facilitó la información, por eso también estábamos reticentes a esa idea, porque no se contó con el resto del equipo de gobierno, de corporación, porque además iba en contra del plan director y por muchos otros motivos. Es un proyecto de ejecución de un muro de contención. Es la ejecución de un muro de contención. Es lo único que he encontrado en el expediente que he buscado a conciencia porque sabía que se iba a sacar el tema. Aquí, en el expediente, se puede también determinar lo costoso que era esa financiación para ese futurible posible campo de rugby, que digo, no aparece en ningún sitio, sino solamente un muro de contención. Y es que solo el muro de contención para empezar a la adecuación costaba 50.000 euros. 50.000 euros. Los cuales además se intentaron financiar a través de ayuda de los planes provinciales de la Diputación. Y en el mismo expediente, sorprendentemente, investigando, pues también se encuentra la resolución de esa solicitud de ayuda en la que existe un informe de disconformidad del proyecto por parte de la Diputación por estar incompleto, fundamentalmente, o sea, por estar incompleto. No se tomaría a pecho el trabajo y no se esforzarían tanto
cuando se le deniega una subvención y ni siquiera pues, he encontrado ningún tipo de alegación. Posteriormente hay que decir la verdad, y es que el Partido Popular no desestima el proyecto por las dificultades del resto de corporación. El Partido Popular desestima realmente en su empeño, pues porque se da cuenta que la cantidad del proyecto real, hay una estimación en torno a 1 millón de euros que lo supera, y se decide no seguir adelante, se decide no seguir. Por lo tanto, hay que contar la verdad. Pero sobre todo, y lo importante en definitiva, es hablarle claro a la gente, es decirle la verdad, es mirarle a la cara, escuchar sus necesidades y decir, esto se puede o esto no se puede. Están muy bien los grandes proyectos, están muy bien las grandes obras, además, que lo dicen todos los técnicos, que además le informaron los técnicos verbal y por escrito, la obra, verbalmente se le dijo que la obra era de una cuestión arquitectónica que suponía una auténtica barbaridad, porque solo el acondicionamiento del terreno ya suponía una inversión increíble. Y esos grandes proyectos que están en la cabeza están muy bien, pero luego uno tiene que tener capacidad de gobierno y hacerlos realidad, plasmarlos. Si no, pues no se puede comprometer con la gente y darle larga, y decirle que sí, que ya está a punto, que se está estudiando, que se está viendo, pero no solucionar los problemas, que en definitiva de todo esto es lo que sucedió durante el mandato del Partido Popular. Y ahora brevemente, como portavoz del equipo de gobierno y además concejal del área de deportes, pues voy a explicar los motivos de por qué sí se pueden hacer las cosas de forma diferente. De por qué sí se puede escuchar a la gente y se puede dar soluciones reales y pragmáticas. Y, por supuesto, lo que no vamos a permitir, y eso sí se lo adelanto, es la demagogia de trasladar un debate que se trata de solucionar una cuestión de una necesidad de un colectivo y de otros muchos que pueden hacer uso del espacio, a un debate de escuela pública, escuela privada, porque es hacer demagogia pura y dura. O sea, pura y dura. Y no seamos hipócritas políticamente hablando, a ver si es que ahora el Partido Popular va a ser el adalid de la escuela pública y de los derechos de la escuela, de la educación pública. Vamos, me parece una hipocresía, y los datos del Gobierno central y de las competencias que tiene el Gobierno del Partido Popular, que está masacrando la educación, así lo demuestra. Así que vamos a dejarnos de demagogia política. Argumentos. Mire usted, los argumentos son los siguientes. El primero es que este colectivo es un colectivo consolidado, es un colectivo fuerte,